iniciará en unos 10 días la perforación de pozos petroleros en Campeche para frenar la caída de la producción de crudo en México, según adelanta el presidente. Vamos a iniciar la perforación de nuevos pozos petroleros y la intervención de pozos que están declinando en producción, pero que van a reactivar. Yo aprovecho para decirles que en 10 días vamos a ir a Campeche, están invitados porque vamos a iniciar la perforación de una buena batería de pozos petroleros para parar la caída en la producción y empezar a producir más petróleo crudo. Ya no hay pretexto para dejar de pagar las contribuciones porque el dinero recaudado se manejará con honestidad, dice el presidente, al anunciar que Margarita Ríos Fajardo se convierte en la nueva directora general del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Se nombró a Margarita Ríos Fajardo como la directora general del SAT. Esto es muy importante porque tiene que ver con los ingresos del gobierno. Los indígenas serán prioridad en todos los programas del gobierno federal, según dice el jefe del Ejecutivo mexicano, al divulgar que Adelfo Regino se convierte en el encargado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. El coordinador, director, responsable de este Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está aquí conmigo y me da mucho gusto presentarlo. Es Adelfo Regino. Al rendir protesta como nueva jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos, ya que la policía está para cuidar al pueblo y no para reprimirlo. O sea, se fue el Cuerpo de Granaderos con una reprimenda de la nueva jefa en la ciudad. Y en cumplimiento de una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968 y en la facultad que me otorga como jefa de gobierno la Constitución Política de los Estados de la Constitución Política de la Ciudad de México, he pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos. Ya se estaba yendo ya se sentía presidenta, ¿no? Ya hablaba de la Constitución Política de los estados y luego dice, hijo, no, de los Estados Unidos mexicanos, no, nada más de la Ciudad de México, eso será después. Seguridad y justicia son prioridad para el gobierno de la Ciudad de México, siempre respetando el carácter autónomo de la Fiscalía, según destaca la primera jefa de gobierno electa. Habrá apoyos directos a los damnificados por los sismos de septiembre para la reconstrucción. Metro y tren ligero, que están devastados, son los transportes públicos en los que más se va a invertir. Se les va a inyectar 5,000 millones de pesos, según dice, y recuerda que en enero del año que viene se lanzará una licitación para el primer cablebús que comunicará a las zonas altas con el metro en la capital del país. Antes, la doctora Claudia Sheinbaum nombró a Jesús Horta Martínez como un puesto clave, secretario de Seguridad Ciudadana, quien habló de los estímulos a los efectivos de la corporación para obtener mejores resultados. El Instituto Mexicano del Seguro Social acata inmediata y puntualmente. No, eso no es, estamos hablando de Germán Martínez Cáceres, no, esto no es, esto es Jesús Horta, que dice que la capacitación y las condiciones económicas de los policías será una prioridad. Miren, los policías en la Ciudad de México, los policías en todo el país ganan muy poco, están muy poco protegidos, no tienen realmente ningún tipo de apoyo, no hay estímulo para el policía y se tratará en la Ciudad de México de darle a los policías una vida digna, que creo que es lo mínimo que le puede dar sociedad y gobierno
como garantía a esta gente que se dedica a nosotros. Claudia Sheinbaum me superará como jefa de gobierno, dijo el presidente de México, López Obrador, cuando, una galantería, cuando ella tomó protesta como jefa de la Ciudad de México. La doctora es inteligente, tiene convicciones y lo más importante es honesta, según manifiesta el tabasqueño. Esta mañana rendirá protesta como nuevo gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Toma el gobierno en medio de una crisis grave de inseguridad que ha registrado asesinatos de integrantes de las fuerzas policíacas, asesinatos de ciudadanos, desapariciones forzadas, secuestros, bloqueos en calles y carreteras, una enorme cantidad de bandas de mexicanos y de extranjeros colada por todas partes en Jalisco, cárteles de la droga. El problema en el occidente mexicano, como en el resto del país, hay que verlo de manera integral, y pienso que a Enrique Alfaro, que luchó porque no se metiera el superdelegado en acciones de seguridad ante el presidente de la República, ahora empezará una labor muy constante de este hombre para darle certidumbre, para darle libertad de tránsito y seguridad a los ciudadanos en el occidente de México. A medianoche, Alfaro designó al Gabinete de Seguridad. Se tiene programado que será a las 10 de la mañana cuando inicie sesión del Congreso local en Jalisco, ya como su primer acto oficial como gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco. La gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso, exhortó al gobierno federal a que permita a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejercer su voto libremente para que rechacen la impugnación de Morena destinada a anular los resultados del 1 de julio en el Estado. Ya hemos hablado del tema aquí en Central FM. Ya hemos dicho que si se cancelan las elecciones tendrá que haber un interinato y una convocatoria inmediata para que en 90 días luego del interino se convoque a nuevas elecciones en las que haya un control absoluto, no del Instituto Local Electoral de Puebla, sino del Instituto Nacional Electoral, el de la Ciudad de México, es decir, el de la Federación. El instituto, ahora sí, el Instituto Mexicano del Seguro Social se alinea, acató la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de incluir a las trabajadoras domésticas en el régimen obligatorio del Seguro Social. Germán Martínez Cázares, director de esta institución, informa que ordenó diseñar el programa piloto que será a plazos a los que fije la Corte. El Instituto Mexicano del Seguro Social acata inmediata y puntualmente la decisión de hoy de la Suprema Corte de Justicia para incluir a las trabajadoras o empleadas domésticas, en su mayoría mujeres, al régimen obligatorio de protección del Seguro Social. Son 8 minutos después de la hora, vamos a hacer un breve corte, regresamos aquí con más noticias en este resumen informativo de Central FM, Equilibrio desde los Estados Unidos y desde México.